Estás en Conversaciones Rockeras. ¿Qué tal, queridos amigos de Conversaciones Rockeras? El día de hoy tenemos un programa muy especial. ¿Qué onda con los derechos de autor en el rock? Nos acompañan Fernanda y Dani Lucio, dos expertas en la materia. Los dejo con Armando, el abogado del rock. Hoy vamos a hacer un programa diferente, distinto a lo que hemos venido haciendo en las últimas fechas. Hoy tenemos un programa que se llama ¿Qué onda con los derechos de autor respecto de la música? Para ello hemos invitado a dos abogadas melómanas que también les gusta el rock, obviamente, si no, no estarían aquí con nosotros. Y tengo el honor de presentar en primer término a la licenciada y maestra Patricia Daniela Lucio Espino. Dani, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar por aquí. Ok. Dani es experta en propiedad industrial, ha dado clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, domina muy bien todo este tema, aparte es directora general de DOCSA. Y mi otra invitada, ni más ni menos que es la licenciada y maestra María Fernanda Mendoza, tiene una experiencia de 25 años en este tema de los derechos de autor, ha sido directora jurídica del IMER y también ha impartido la clase de periodismo y creo que tiene una maestría en edición en la Universidad Autónoma Metropolitana, así que si me equivoco, Fer, corrígeme, pero eres cordialmente bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias por esta invitación. No, soy maestra en la maestría de procesos de edición de la UAM. Ah, casi nada. Ok. Bueno, me habían pedido mucho que tuviéramos presencia de mujeres, querían un espacio, yo encantado, nada más que luego sí nos cuesta mucho trabajo convencerlas, sabemos que ellas tienen muchas actividades y les agradecemos a las dos infinitamente su presencia el día de hoy. Bueno, vamos a platicar a ti, Dani, y gracias, Fer, nuevamente. Bueno, vamos a platicar qué tan importante es el aspecto legal en la música, por qué hoy cobra tanta relevancia el tema de derechos de autor, que siempre ha estado ahí en la ley, pero hoy vemos muchas notas de derechos de autor en programas de espectáculos, vemos notas en periódicos, en libros, vemos notas en redes sociales de bandas que reclaman la titularidad de sus derechos. Hoy vamos a platicar todo ese tipo de cuestiones, vamos a tratarlos de explicar de una manera sencilla. Pero, Fer, ¿tú qué podrías decirnos? ¿Por qué ha cobrado tanta importancia los derechos de autor? ¿Por qué hoy continuamente vemos que hay artistas que venden su catálogo musical? ¿O por qué hemos visto que hay grupos que no son los titulares de sus derechos? ¿Cuál es el meollo de todo esto, Fer? Mira, Armando, para decirlo brevemente, el derecho de autor nace a partir de la invención de la imprenta, porque es la máquina que permite la reproducción a escala, ¿no?, de una obra literaria en principio. Cada vez que la tecnología saca una nueva forma de explotar una obra, abre una ventana de posibilidades económicas para los creadores. Y yo no sé si se han dado cuenta, pero debido a la pandemia, pues muchos autores vieron otros espacios en donde poder llevar a cabo la explotación de sus obras y que esa explotación les implique o les brinde, digamos, una forma de subsistencia, ¿no? Una forma legítima de ganarse el pan, por decirlo coloquialmente. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que cada día más la propiedad intelectual toma un lugar destacado, sobre todo en el tema económico, porque la propiedad industrial genera economía, y lo que estamos viendo es que más allá de los fierros, de los activos físicos que puede tener una empresa, el valor se está moviendo, digamos, hacia lo intangible, ¿no?
el software, la música, las obras literarias, las aplicaciones, los videojuegos, todo eso genera economía, todo eso genera riqueza y obviamente a los autores les importa, uno, estar protegidos y dos, que puedan hacer uso de esos bienes, de ese trabajo, ¿no? Para satisfacer sus necesidades, pues para tener riqueza como cualquiera de nosotros que trabaja, ¿no? Ok, Dani, y para ti, bueno, que me des tu opinión de este tema y que nos puedas definir qué podemos entender por los derechos de autor. Bueno, es que esta es una rama compleja. Tú decías hace rato, soy especialista en propiedad industrial, no, más bien soy especialista en propiedad intelectual, que hay que precisar que la propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, la propiedad industrial y los derechos de autor. Ahora, en cuanto a los derechos de autor, es muy importante mencionar, porque muchas personas creen que si no tienen un certificado o un registro no tienen el derecho. Los derechos de autor se van a concebir o van a existir desde el momento en que tenemos un soporte material de la obra. Desde que yo compongo la canción, pero resulta que no sé partituras, no sé música, no sé un lenguaje musical, pero me grabo. Pero resulta que lo puedo hacer ahora con esto de la tecnología, lo hago con un programa de computación y el programa de computación me hace las tablaturas o las partituras y listo, ya está. Desde ese momento nace el derecho de autor. No hay necesidad de ir a registrarlo. Se registra por una cuestión de tener evidentemente las pruebas necesarias para el plagio o para ciertos procedimientos. Pero, ¿qué son los derechos de autor? Es la protección jurídica que se le da al autor, al artista, porque al final es un artista, o incluso a los intérpretes o ejecutantes. Muchos personas que se dedican al arte o muchos cantantes no son autores realmente, pero también su interpretación está cubierta. Ahora, por ejemplo, nosotros pensemos en Queen, ¿no? Queen que ya falleció Freddie Mercury. Pensemos que siguen reproduciendo su música y que a lo mejor existen, por ejemplo, en el caso de los Beatles, hay una banda mexicana que se llama Morsa, que son de las más famosas que coberean música de los Beatles. Ellos tienen un derecho por la interpretación o ejecución que tienen de la música de derechos de autor. Ahora, ¿qué son los derechos de autor? Es la protección que se da a los artistas, intérpretes, incluso ejecutantes, que ahí serían derechos conexos, pero se les da una protección desde el momento en que se plasma en un soporte material la obra, que hay que diferenciar el sistema anglosajón, que es el copyright, que todo el mundo lo confunde, nadie sabe exactamente qué es copyright, todos ponemos ahorita, veía aquí el gansito o patito que tienes, ahí es un patito, ¿no? El patito que dice copyright. No, pero bueno, todavía no tiene el copyright, es que es una mascota sí. X, ¿no? Bueno, pero el copyright es una concepción totalmente diferente a lo que en México existen los derechos de autor. Entonces, muchas personas lo confunden y lo utilizan como sinónimos porque quieren mencionar que es copyright, pero es totalmente diferente. Y entonces, en nuestro derecho mexicano existen derechos de autor. El derecho de copyright, la traducción literal es el derecho de copia, que lo que comentaba Fernanda, existe desde que se creó la imprenta, sí, pero la imprenta no protegía derechos de autor, protegía el derecho de copia, que era copiarlo, la impresión tal cual. Ahora, lo que nosotros protegemos no es tal cual, ¿cómo decirlo? Y ella misma, ella lo comentaba, es un derecho intangible. Nosotros no vamos a proteger esta obra de las meninas que tenemos en el Museo Picasso en Barcelona. Lo que protegemos es lo intangible, lo que protegemos es la esencia de la obra, la pintura, no el soporte material. No voy a cuidar el cuadro que está en el museo, por ejemplo, la Gioconda en el Museo del Louvre. Lo que voy a cuidar es la imagen. Lo mismo pasa con la música. No cuido el soporte material que es el disco, eso se cuida por derechos conexos. Lo que cuido es la música, tal cual lo que voy a escuchar. Entonces, los derechos de autor es esa protección que se le da a todas las obras, se le llaman artísticas o literarias, que el concepto de obra es muy ambiguo, ¿no? Y muy amplio, pero bueno, eso es lo que son los derechos de autor, pero nacen desde el momento en que se plasma en un soporte material la obra, no desde que se registra. Muchos creen eso es el primer mito que hay que quitarnos. Creo que con eso podríamos definirlo. Perfecto. Fer, ¿y para qué sirven los derechos de autor? Pues sirve para darle certeza al creador de que puede hacer uso de su trabajo. Básicamente, lo que acaba de decir Diana es bien interesante porque hay que decir que
como ella bien lo acaba de comentar, nuestra legislación de derechos de autor es de corte, le llaman de tradición jurídica continental, digamos, y que se centra en el humanismo, ¿no? A diferencia del copyright, como ella también ya lo aclaró. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? A ver, que en el caso del derecho de autor, como nosotros lo concebimos, los autores tienen dos tipos o dos grupos de derechos. Tienen por un lado los derechos morales que tienen que ver con la persona del autor y con el respeto a la obra, y tienen los derechos económicos o los derechos patrimoniales que se refieren a la posibilidad de beneficiarse por la explotación de su trabajo. Entonces, ¿por qué son importantes los derechos de autor? Porque les garantizan, por un lado, el respeto a los derechos morales, es decir, que cada vez que se utilice la obra, esta obra vaya ligada a su nombre, se le dé el crédito, ¿no? Sabemos que las canciones de los compositores son de esos compositores precisamente porque existe este derecho del crédito, ¿no? Existe también el derecho al respeto a la integridad de la obra, para que nadie la pueda mutilar, modificar, alterar sin autorización del autor. Por ejemplo, convertir una canción que es del rock a la balada, o que es de la cumbia al bolero, ¿no? Para poder hacer eso se requiere la autorización del titular de los derechos, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Y por el otro lado están estos derechos económicos que cada vez que se utiliza la obra, la reproducción, la comunicación pública, la distribución, la ejecución, le representa al autor o al titular de los derechos un beneficio económico. Entonces, por eso es tan importante su protección, porque eso le garantiza básicamente a los autores y después de los autores a los titulares, cuando adquieren esos derechos, que puedan hacer uso económico de esas obras. Ok, Dani, y en México, ¿en qué legislación encontramos los derechos de autor? ¿Cuáles son las autoridades competentes para realizar un trámite derivado de derechos de autor? Ok, en México la legislación específica en materia de derechos de autor es la Ley Federal del Derecho de Autor. Ahora, existen en materia de propiedad intelectual dos instituciones. Una, que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, y el otro es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Para cuestiones de trámites, el certificado de obra, registros de contratos, por esta cuestión que decía Fernanda de la transmisión de derechos patrimoniales o de la cuestión sobre todo de derechos patrimoniales o contratos de obra por encargo, que son contratos específicos de la materia, es el INDAUTOR. Pero en materia de procedimientos, o sea, si yo quisiera demandar porque me plagiaron mi canción, porque utilizaron mi canción sin que me pagaran esta parte de la explotación, entonces el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es el INPI, es el que cuando existe un lucro directo o indirecto con la obra, es el que interviene en esta parte de la protección de derechos de autor. Pero en general, para la cuestión de trámites, es el INDAUTOR el que se encarga de ver esta parte de los registros. Fer, ¿cómo podemos explicar la relación que hay entre los derechos de autor respecto a una obra o creación musical? Al inicio de tu intervención nos habías platicado un poquito de eso, pero no sé si puedas ahondar un poquito más. Fíjate que lo que dijo Daniela al principio es importante, porque eso es uno de los principios básicos del derecho de autor. Déjenme les cuento. El derecho de autor no protege las ideas, protege la forma en la que las ideas se expresan. Es decir, cuando alguien anda por ahí diciendo es que me piratearon mi idea, pues en realidad no le piratearon en términos jurídicos, ¿no? Las ideas nos pertenecen a todos y cada quien la desarrolla de una manera diferente o la desarrolla según sus antecedentes, su historia, lo que trae, ¿no? Su feeling, sus conocimientos, su sensibilidad. Entonces, tú y yo, en este momento, tú y yo, Dani, podemos dibujar un gato y los tres gatos van a ser originales porque representan la personalidad de cada uno de nosotros y sin embargo no van a ser novedosos porque estamos hablando de un gato, ¿no? Entonces, ese es el primer tema que sería maravilloso que quedara clarísimo en el auditorio. Es
el derecho de autor no protege las ideas, ¿no? Protege la forma de expresión. Y Daniela dijo otra cosa también muy importante. El derecho de autor no protege el soporte material. Es decir, toda obra se compone de un contenido y un continente. El continente normalmente es el soporte. En el caso del libro, el continente es el papel y el contenido es la obra literaria. En el caso de la música, pues normalmente el continente, antes eran los discos, luego fueron los cassettes, luego los CDs y ahora pues ya hay soportes digitales y el contenido es la obra musical. Y ella lo dijo, el derecho de autor tampoco protege el soporte. Cuando tú me vendes una pintura, lo que me vendes es el soporte, no me vendes los derechos de autor sobre la pintura o el dibujo que está contenido en la obra. Entonces, eso también es importante que la gente lo sepa, tu auditorio lo sepa, porque a veces uno confunde contenido con continente. Y tercero, Daniela dijo algo también muy relevante, y es el derecho de autor protege a partir del momento en que la obra está fijada en el soporte. No es necesario el cumplimiento de formalidad alguna porque nuestra ley se basa en el principio de la protección automática. Es decir, no se requiere del cumplimiento de ninguna formalidad para merecer, digamos, la protección que la ley otorga. Entonces, bajo esos tres principios que estoy comentando, ¿qué sucede? Que las personas crean su obra, ¿no? Y esas obras lo que sí tienen que tener es un concepto de originalidad. Y la originalidad, en estricto sentido, es que no copie ni utilice otra obra, digamos, no se base en otra obra que ya exista, ¿no? O sea, podemos generar una obra derivada, pero ahí hay una modificación de una obra existente. Entonces, tiene que ser una obra original. Y original es muy sencillo, es que tenga la personalidad, que tenga la impronta del autor, que tenga la esencia del autor. Eso es lo que se refiere con originalidad. Cuando nosotros vamos a registrar la obra, nadie nos puede decir ahí en la oficina, oiga, no, esto no se lo voy a registrar porque no es original, porque, digamos, no hay esta censura previa. Los dictaminadores no nos pueden negar eso. Eso simplemente la gente calificará si le gusta o no le gusta y si se parece o no se parece a otra obra que ya existía, ¿no? Pero bueno, esos son, digamos, los grandes temas que a mí me gustaría que quedaran claros en este momento. Perfecto. Dani, hace 20 años, en el año 2000, hubo una gran controversia porque Metallica demandó a Napster. No sé si te sabes ese capítulo musical legal. Bueno, okay. Y bueno, Metallica alegaba una gran pérdida de dinero porque ellos no estaban conformes con que bajaran su música, la compartieran, como que yo siento que fue un adelanto a lo que hoy vivimos, un antecedente. Y hoy, por ejemplo, vemos, no sé, servicios en línea como Spotify, YouTube, vemos Facebook, o otras plataformas como Netflix. Y bueno, pues hoy tú puedes bajar música de esos lugares mediante una suscripción, obviamente que tú pagas, ¿no? El famoso tiempo que te venden en los autoservicios o bien por un servicio que tú tengas previamente contratado de alguna otra forma. ¿Cuál es tu visión? ¿Tú dirías que la piratería de alguna forma se trató de regular en beneficio del artista? O yo normalmente le decía a algún amigo, no compres piratería porque dañas a tu artista. ¿Cuál es tu visión? Bueno, habría que analizar varias cosas. Desde que se creó el Internet, esto ha venido, a lo mejor muchos creen que digamos que se han contrapuesto dos derechos. El derecho a la información, que es un derecho que incluso en México en el 2016 hubo una reforma muy grande de esto de la información como derecho humano. Y por el otro, los derechos de autor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la creación del Internet? Que en estas aras de ejecutar o de hacer valer tu derecho a la información, muchos creyeron que podían subir a la web pinturas o, bueno, imágenes de las pinturas, que podían subir a la web música, que podían subir a la web todo tipo de contenidos de derechos de autor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto ya se ha regulado desde hace muchos años. En México es muy nuevo. Desde el 2000,
se crearon unos tratados a nivel internacional que se llaman tratados OMPI-Internet. Uno se llama el TODA, que es exactamente de derechos de autor, que tiene que ver con los derechos de los autores en Internet. Y otro que se llama TOYEF, que tiene que ver con los derechos de los intérpretes o ejecutantes. Lo que yo decía, yo me pongo a tocar el violín, supongamos Vivaldi, que ya está en el dominio público, y lo subo, pero tengo derechos por la ejecución de que suba Winter de Vivaldi, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? En un primer momento es esto. En un segundo momento, ¿qué es lo que pasa con México? Digo, y eso no tiene tanto tiempo. Derivado del TEMEC, en el capítulo 20, que es el capítulo específico donde se introduce esta parte de en la propiedad intelectual, se mete que se va a recoger todo lo que dice en el Tratado TODA y en el Tratado TOYEF de Internet para que en México exista un capítulo que ahora se llama de los proveedores de servicios de Internet y toda la parte de medidas tecnológicas de derechos de autor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto ha existido desde que se crearon esos tratados porque evidentemente ya se venía viendo que esto iba a perjudicar a los autores. Entonces, ha habido dos movimientos. Por un lado, el movimiento de decir todos tenemos derecho y acceso, porque además los derechos de autor, la finalidad última y más importante es que todos podamos acceder al arte y a la cultura. No es que se protejan los derechos de autor. Como decía hace rato Fernanda, y bueno, que a lo mejor la palabra no fue esa, pero es un monopolio del autor explotar sus derechos, que es toda la vida del autor más 100 años después de la muerte en el caso mexicano, en el caso de los autores mexicanos, y bueno, tomando varios tratados con varias reglas específicas para que cumplan en ese estado. Pero bueno, en el caso mexicano es toda la vida del autor más 100 años después de la muerte. Y entonces, en ese supuesto se decía, ¿podemos o no podemos subir contenidos de Internet? Por ejemplo, tú decías Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, sobre todo YouTube, que son los que tienen un poco más de más contenido, ellos pagan derechos. Uno, son proveedores de servicios de Internet que ya metieron esa parte a la ley. Eso ya está ahorita en nuestra ley. Derivado del TEMEC hubo unas reformas y ya está vigente en nuestra legislación en esta parte de los que se le llaman ahora proveedores de servicios de Internet, que son los intermediarios entre el arte y los consumidores de arte, si lo queremos decir de esa forma. Ahora, ellos están, ¿cómo decirlo? No se ligan o no se hacen responsables por los contenidos que son creados por los usuarios. YouTube no lo crea YouTube, ni Facebook tampoco. Los usuarios subimos fotografías, los usuarios subimos música, los usuarios subimos fragmentos de películas, series o todo este tipo de contenidos que evidentemente no pagan derechos de autor. En la mayoría de los casos, no estoy diciendo que todo YouTube es una sarta de utilización de contenidos de derechos de autor. Ahora, Spotify sí paga derechos. Spotify, Netflix, Paramount, todas estas plataformas digitales que al final son proveedores de servicios de Internet sí pagan derechos. Ahora, ¿qué pasa con los que no pagan derechos? ¿Qué hace YouTube cuando ustedes suben un canal o suben un contenido? Siempre te van a decir en términos y condiciones, ¿eres titular o tienes autorización del titular de los derechos de autor? Y tú lo que haces es poner sí. Evidentemente ellos no están corroborando si tienes o no tienes los derechos, pero sí puede o hay un procedimiento de sanción, o bueno, más bien no de sanción, se le llama aviso retirada. Yo, titular del derecho, le puedo decir a YouTube, a través de un abogado o directamente mando una carta, que ya son formatos establecidos, diciéndole que tienen que bajar ese contenido y tienen un plazo específico para bajarlo, porque se presume que está infringiendo derechos de autor y así pasa en toda la web. Lo podemos hacer en contenidos de páginas de Internet, en contenidos de plataformas como YouTube, lo podemos hacer en Facebook, también lo podemos hacer, en todas las plataformas se puede hacer, porque que esté en Internet no significa que sea libre. Ahora, si el autor lo sube, porque también existen unas licencias que crearon hace tiempo justo por este asunto que se llaman Creative Commons. Lo que nosotros hacemos es subir el contenido y nosotros ponemos las especificaciones de la licencia. ¿Puedes bajarlo? Sí, lo puedo tener para, por ejemplo, el celular, ¿no? Para las, ¿cómo le llaman? Para las pantallas. Quiero que esté en mi pantalla principal. ¿Lo puedo bajar? Sí. Los diseñadores muchas veces ya hacen diseños sobre diseños ya establecidos que suben a una base de datos o a una base de imágenes, un banco de imágenes. Pero ahí las pagas. Entonces pagas por una imagen 100 pesos, 50 pesos o incluso son gratis. Pero ya tienes la licencia
la Creative Commons específica con las características. Entonces, ya digamos, para no ampliar más el tema. En materia de web, sí existen licencias, sí existen derechos de autor y sí se tienen que pagar. Si los autores, de alguna forma, muchos dicen, es que está libre de derechos, no, no es que esté libre de derechos. Tiene una licencia específica que nosotros bajemos, por ejemplo, somos abogados, a lo mejor conocen, y bueno, los que no, hay un Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La UNAM lo que hace es sube los libros, pero te dice, pero no los puedes imprimir o tiene los candados para no imprimir o para no copiar. En el caso de los libros es más fácil porque hay algo que se llama derecho de cita. En el caso de la música es más complicado porque entonces la puedo reproducir, ¿no? La puedo tocar, la puedo poner. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos en un streaming ahora que se puso de moda por la pandemia, si nosotros hacemos un concierto, tocando, cobereando a Metallica, ¿tendríamos que pagar derechos porque es en web? Claro que sí. Tendríamos que pagarle a la SACEM, que es la Sociedad de Autores y Compositores de México, los derechos de Metallica para poder ejecutarlo, aunque sea vía Zoom, que son derechos diferentes a que esté streaming o estén en vivo, a que se grabe, a que se suba a YouTube. Son 3 derechos totalmente diferentes. Pero bueno, entonces, ¿sí se tienen que pagar derechos en web? Sí. ¿Sí se protege en web? Sí, desde el 2020, que fue cuando se publicó el TEMEC en julio de 2020, se publican las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor y ya todo esto está previsto. El aviso retirada ya se hacía desde hace mucho tiempo, pero ahora ya está regulado y es algo entre particulares, ni siquiera llega a una demanda o a un pleito realmente judicial. Se llega solamente a la parte en que los proveedores de servicios de Internet se hacen responsables de bajar los contenidos por la cuestión de que digamos que se diga que está infringiendo derechos de autor. Entonces, a Spotify se les paga, sí, claro que se le paga, que hace muchos años, cuando empezaba Spotify, los demandaron porque no pagaban derechos. A nosotros nos cobraban la suscripción, pero ellos no los pagaban. Al final terminaron pagándolos, ¿no? Evidentemente, si no, no existiría ya Spotify. Pero bueno, no sé si con eso es suficiente. Sí, Dani, nada más para amarrar esta parte. ¿Podrías ahondar un poquito más en las facultades, funciones de la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo pagan? Bueno, la Sociedad de Autores, Sociedad de Autores y Compositores de México es se le llama Sociedad de Gestión Colectiva. ¿Qué son las sociedades de gestión colectiva? Nosotros tenemos a los autores. Los autores, para que puedan, digamos que proteger la música, proteger esta parte del uso exclusivo de la explotación de la música, muchas veces lo hacen a través de ellos mismos, es decir, uno le puede pedir los derechos al autor directamente o hacerlo a través de la sociedad de gestión. Hay sociedades de gestión de todas las materias. Está la SOGEM, que es de literatura, está Ejeda México, que es la cuestión de audiovisuales cuando se transmiten por DVD y Blu-ray, y está esta de música, que bueno, para el programa supongo que la de música es de las más importantes. ¿Qué es lo que pasa con la de la música? Si nosotros conocemos, por ejemplo, en mi experiencia, yo trabajaba antes de pandemia y bueno, ahora lo siguen haciendo estos clientes, ellos hacen algo que se llama Movie Concert, exhiben la película con la orquesta en vivo. ¿Qué necesitabas para poder hacer ese evento? Pues conseguir los derechos de la película y conseguir derechos de la música. Ahora, la primera película que ellos sacaron en México en 2016 fue Amélie, que es una película francesa. Para que pudieran llegar a hacer eso, el compositor es Jean Thiers, que obviamente era conseguir los datos de Jean Thiers en Francia, buscarlo, que te contestara el correo y que te dijera si te voy a autorizar y va a ser tanto por la reproducción de la música, reproducción y ejecución de la música, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que se hace más fácil? Buscas a la sociedad de gestión. La sociedad de gestión va a depender si el autor está afiliada a la sociedad de gestión. Y van a decir, ¿cómo una sociedad de gestión mexicana puede tener facultades para dar derechos de un francés, ¿no? Porque era un francés. Sí se puede porque hay sociedades de gestión en todo el mundo, en Estados Unidos, en Francia, en España, en Japón, en todos lados. Y estas sociedades de gestión tienen convenios entre sí. Entonces, lo que tú haces cuando quieres ejecutar, en el caso de la música, quieres ejecutar música, es solicitar a la sociedad de gestión colectiva que hay una página de internet y ahí pones contacto, mandas un correo electrónico para poder tocar o ejecutar
el término técnico sería ejecutar e interpretar la música, tienes que pagar derechos cuando hay una comunicación pública, porque dirán, ¿para un evento privado lo necesito? No, para un evento privado no, pero para un evento público, aunque pagues o no, cobres o no cobres, necesitas los derechos para ejecutar la música. Ha pasado y ahora están haciendo muchas visitas de inspección para clausurar incluso establecimientos donde ponen música grabada y no pagan derechos. Entonces, ahora ya es como una revolución, de hecho, también derivado de estas reformas del TEMEC, y esta sociedad de gestión puede iniciar procedimientos, te pueden demandar, te pueden llegar a hacer visitas de inspección y te pueden poner multas, no la sociedad de gestión, sino la autoridad correspondiente, por esta cuestión del poner música, por ejemplo, en una cafetería. Yo pongo la música de Spotify y yo bien feliz, ¿no? Conecto mi teléfono, pongo la música de Spotify, pongo unas bocinas y listo. Mi servicio es de cafetería, no estoy dando conciertos ni música en vivo. Pero ahora con la nueva ley se introdujo un término que se llama puesta a disposición. Entonces, yo en esa cafetería estoy poniendo a disposición la música en una comunicación pública, aunque la cafetería tenga 3 personas, aunque no lleguen aunque llegue una persona y esté escuchando audífonos o con audífonos, música de su teléfono, yo tengo que pagar derechos por la música que se está reproduciendo. Entonces, esa sociedad de gestión colectiva llamada SACEM es mexicana, pero tiene convenios con todas las sociedades de gestión colectiva en el mundo. ¿Cómo opera? Pues si el compositor, por ejemplo, Juan Gabriel, está afiliado, se afilió, entonces ellos dan las facultades, el autor da las facultades para que protejan su música. Y ellos revisan Facebook, revisan carteleras, revisan Ticketmaster, revisan todo para saber si están pagando o no derechos. Y si no te llegan, te mandan cartas, llegan el día del evento, en fin, o sea, sí están como muy al pendiente de los eventos públicos. Perfecto. Oye, Fer, ahora te quiero preguntar algo, una especialidad. Háblame un poquito del contrato de edición. Mira, que eso va un poco hacia la parte literaria. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo este libro y sabemos que no puedo reproducirlo ni parcial ni completamente, ¿no? Ni sacar unas fotocopias, ¿no? Que eso era muy usual cuando alguien era estudiante. Pero ¿qué pasa si yo a Facebook subo un extracto de un capítulo, porque tengo un grupo privado en Facebook y es de melómanos de músicos? Pongo un extracto y digo que este post se comparte por entretenimiento, por cultura rockera, y que los textos, ideas y entrevistas pertenecen al autor del libro. ¿Lo puedo hacer en Facebook, sí o no, y por qué? Dejemos claro que hay ciertos usos que están restringidos o que están bajo la potestad, digamos, del autor, ¿no? En principio, el autor o quien tiene los derechos de autor, un titular, es quien decide y quien permite o quien autoriza el uso y la explotación de una obra protegida. Ok. Sin embargo, hay ciertos usos, y recordando un poco lo que dijo Diana con respecto al derecho al acceso a la cultura, hay ciertos usos que el legislador decidió que tenían que permitirse precisamente por cuestiones de beneficio social. Entonces, la ley contempla lo que se conoce como las limitaciones y excepciones a los derechos patrimoniales de autor. Nosotros tendríamos que revisar ese uso que tú estás proponiendo para saber si efectivamente encuadra, digamos, en lo que el legislador consideró como un uso permitido sin tener que pasar por la autorización, o sea, sin tenerle que pedir permiso y sin tener que remunerar por ese uso. Entre esos usos están, por ejemplo, el derecho de cita que tú comentaste. Es decir, tomar un breve fragmento de una obra y incorporarlo en la obra propia. Vamos a pensar que nosotros tenemos un podcast o tenemos un blog y en ese blog nosotros escribimos varias cosas y yo tomo una cita de ese libro que tú me acabas de enseñar y lo subo. Lo que tengo que hacer, sí o sí, es respetar los derechos morales, es decir, tengo que darle crédito al autor que escribió ese texto y que yo estoy incorporando.
Entonces, si así lo hacemos, no estamos violando los derechos de autor. Pero bueno, vamos a pensar que no, que como dijo también Diana, yo agarro y subo a internet lo que a mí se me da mi gana, puedo subir imágenes, puedo subir un capítulo del libro, ¿estaría infringiendo los derechos del autor? Pues probablemente sí, porque lo que dice la ley es que yo puedo hacer uso determinado de las obras siempre y cuando no afecte la explotación normal de una obra. Si la explotación normal de un libro es venderse como libro y yo subo un capítulo y ese capítulo está en acceso, digamos, a un público determinado, pues podría yo pensar que ese libro tal vez ya no se venda. Y si ya no se vende, hago un daño al autor de los derechos. Por lo tanto, estaría yo excediéndome en la limitación o en la excepción que la ley me concede. Entonces, a ver, para poder hacer un uso de una obra ajena, habría que preguntarse cuál es el tipo de uso que voy a hacer, si estoy recibiendo algún beneficio económico por ese uso y si con hacerlo le causa un perjuicio al autor. Y si en todas estas contesté que sí, pues entonces lo correcto es pedir permiso y pagar. Y como dijo Diana, hay cosas que se pagan directamente con los autores porque es una explotación directa de la obra y hay otras que se hacen por conducto de las sociedades de gestión colectiva que lo que hacen es facilitar el encuentro entre los usuarios y los titulares de los derechos. Entonces, a través de las sociedades de gestión, nosotros podemos pedir muchos permisos para hacer uso de diferentes tipos de obras y estamos cumpliendo con la ley. Cuando ustedes van, hablando estrictamente de libros, cuando ustedes van a las tiendas estas de Office Max o de Office Depot y sacan copias de los libros, esos libros, esas copias están pagando derechos de autor y ahí hay un cartel enorme que lo dice, ¿no? Ese dinero va a la sociedad de gestión colectiva que a su vez tiene que repartirlo entre los legítimos titulares. Y yo simplemente quisiera agregar algo aquí. Yo supongo, querido, que tú trabajas y que de tu trabajo obtienes un ingreso. ¿Esto es así? Sí, pero yo trabajo como abogado porque aquí todavía no nos pagan nada. Como sea, trabajas, no, pero me refiero, tú trabajas y de ese Ajá, trabajo tienes un ingreso, ¿cierto? claro, Ok, los autores trabajan creando obras, crean música, crean pinturas, crean libros, ¿no? Crean obra literaria, crean obra audiovisual y ese trabajo les debe de representar también un beneficio económico. Eso es lo justo, eso es lo legítimo, ¿no? claro. Y Si por el ejemplo, autor decide ponerlo a disposición de la gente de manera gratuita, es su derecho. Y precisamente por eso Diana dijo, existen ya unas licencias estandarizadas que son las de Creative Commons, que funcionan por todo el mundo y que el autor decide, mira, ahí está mi obra, disfrútenla, ¿no? Bájenla, compártanla y simplemente denme el crédito o respeten la modalidad que yo he decidido. Pero habrá otros autores que dicen, no, yo sí quiero vivir de mi trabajo porque tengo que comer 3 veces al día y tengo que comprarme ropa y entonces cada vez que se utiliza mi obra, espero que alguien pague por ese uso, por embellecernos el mundo y por hacernos este mundo más divertido, ¿no? Los autores merecen vivir de su trabajo, así de sencillo. Por eso yo claro. sí estoy en contra de la piratería. Oye, Abierto, Fer, lo digo. perfecto. Dos acotaciones. Para que quede bien claro, haz de cuenta, te contratan para escribir un libro, ¿no? El que tú quieras, ¿no? Las editoriales son las dueñas de esos derechos, en pocas palabras. ¿Le pagan al autor una cantidad o cómo se maneja? Depende, puede ser una obra por encargo. Normalmente los libros de texto funcionan así. Contratan a un grupo de autores, que normalmente son profesores, y les encomiendan la realización de una obra. Bajo esa modalidad, los derechos patrimoniales serán de la editorial, que es la que encarga la obra. Le hacen un pago único a los autores y todos los derechos de explotación le pertenecen a las editoriales. También hay posibilidad de que sean los autores los que lleven su obra y entonces hay un contrato de edición. Los contratos de edición por lo general generan regalías, ¿no? Que Ok, es un porcentaje de la venta, del precio de venta del libro,
que va al bolsillo de los autores. Entonces, hay 3 formas que yo diría como básicas de contratar. Una es obra por encargo, que también le llaman los freelance. La otra sería cuando hay un contrato de edición, que el autor lleva su obra. Y la tercera es cuando el autor es empleado de la empresa. Y entonces, por lo general, hay una cláusula en el contrato laboral en donde se establece que lo que produce ese trabajador le pertenece a su patrón. Ok. Oye, Fer, y a ver, una pregunta que yo creo que les va a gustar a muchos youtuberos o generadores de contenido, como este programa. Llegará un momento en que a lo mejor YouTube te va a pagar por la realización de estos programas, de estos trabajos. Pero ahí, ¿cómo influye el derecho a la imagen? ¿Qué repercusiones hay? ¿Cómo se maneja? A ver, el derecho a la imagen no tiene, o sea, no es un derecho de autor, ¿no? De acuerdo. El derecho a la imagen es un derecho de la persona, sí, ¿no? Es poder decidir si quiero hacer uso de mi imagen o más bien impedir que se haga uso de esta imagen. Entonces, bueno, por lo general, como son ustedes los que suben su contenido, hay una autorización implícita a hacer uso de esa imagen. Ahora, lo que sí sería también importante que se sepa en este contexto es que muchos de los contratos de todas estas plataformas, de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Instagram, están basadas en la legislación norteamericana. ¿Ok? Y normalmente nadie lee el contrato. Todo el mundo abre su cuenta, se va hasta abajo en donde dice términos y condiciones, le da el clic y listo, ¿no? Entonces nadie sabe lo que realmente Facebook puede o no puede hacer con sus contenidos, con sus imágenes, con sus fotografías. Y el día que te quieras oponer, pues te vas a tener que ir a pelear a una corte norteamericana, ¿no? Porque finalmente eso fue lo que le permitiste. O sea, tú aceptaste todas esas condiciones. Entonces, ¿qué decir del derecho de la imagen? Bueno, yo diría básicamente 2 cosas. Cuando es la imagen propia, pues es claro que nosotros estamos dando ese consentimiento porque estamos aquí, ¿no? Segundo, cuando estamos invitando a alguien a entrar a un programa o a dar una conferencia, yo sería de la idea de siempre pedir autorización para hacer uso de la imagen y de la voz de esa persona, ¿no? Buen punto. Mira, nosotros al final del programa ponemos que las personas que participan nos han dado su autorización para realizar la entrevista, para participar en el programa. Es como una referencia que nosotros ponemos por la participación de ellos, ¿no? Es como evitar ciertos problemas legales, ¿no? Sí, aquí una pregunta y perdón que interrumpa. Eso es cierto, pero nadie nos firma nada, ni siquiera digitalmente. Simplemente el cartel lo hacemos, todo el mundo le entra, todos somos amigos, pero no firmamos, nadie nos firma nada. Yo sé que no es un contrato, pero sí tendría que ser una carta de aceptación y de conformidad, o no sé cuál es el término jurídico, en donde ellos aceptan, sí, utiliza mi voz, utiliza mi imagen, ¿no? Creo que es por ahí. Claro. ¿Estamos en falta? No, Digo, para no, empezar a borrar. Finalmente nos pidieron permiso, digo, si no, no estaríamos aquí Daniela y yo, ¿no? Eso claro. Pero no hay nada firmado. ¿Qué pasa si después alguien toma un pedacito, ¿no?, de estas entrevistas y las descontextualiza? ¿Contra quién nos vamos a ir a pelear Daniela y yo? Entonces, yo creo que es bien importante que todos los comunicadores, sean de profesión o sean espontáneos, ¿no?, vayan tomando en cuenta estos aspectos para regularizar. No se trata de hacer grandes contratos, pero sí tener cartas de consentimiento o cartas de autorización, porque después este material, ¿qué pasa si se los piden en, no sé, en Canal 22? ¿No? Que alguien vea estas entrevistas de Daniela o esos programas de ustedes y que digan, oye, está buenísimo, vamos a llevárnoslos al 22. ¿Quién les dio permiso? ¿No? ¿Cómo lo utilizaron? Y Daniela va a decir, oye, pues no, porque yo quedé con ustedes y estuve de acuerdo con ustedes en su canal, ¿no?, en su programa,
¿por qué estoy en otro lado? Porque a lo mejor por esa otra entrevista pudimos haber cobrado, ¿no? Entonces, bueno, y es que, Ana ¿qué Gabriela crees? pudimos haber cobrado. Entonces, Pero ¿qué crees? Ya hubo un acercamiento de TV Mexiquense, pero yo no acepté. bueno, entonces es bien importante que ustedes también se cubran, ¿no? Ujú. Oye, y bueno, nada más para cerrar este tema, hay que decir que el domicilio legal de YouTube está en Connecticut, o sea, en Estados Unidos, ¿no? Toda la legislación de esto de YouTube, pues, obviamente es estadounidense, eso es muy claro. Y como dijo Daniela, es copyright, no son Así derechos es. de autor.